en la agenda sangrienta del aborto. Son los asesinos de los pañuelos verdes. Esta agenda del feminismo radical. Prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo. Esta administración resolvió despedir a 685 empleados que formaban parte del hoy ex Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Bajo la administración del presidente Milei no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes, tema que ustedes ya conocen y que lo he repetido en reiteradas oportunidades. El gobierno de Javier Milei anuló el Ministerio de la Mujer y todas las divisiones, entre ellas el departamento encargado de la protección contra la violencia de género, que en la anterior administración encabezó el entonces mandatario Alberto Fernández. El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos, es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué haya que es otro debate. Tener estructuras. Bueno, hay sectores que no se sienten contemplados. Bueno, es un debate que en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Abrimos Redacción Abierta. Venimos en semana y últimos programas del año de repaso. Empezamos hace algunos días repasando un poco lo que fue este año de la gestión Milei, de la gestión libertaria. Se cumplió el 10 de diciembre. En su momento analizamos y abordamos el discurso presidencial desde la perspectiva política, económica. Seguimos abordándola desde lo ambiental, desde otras perspectivas, desde el trabajo. Bueno, queríamos seguir ampliando el panorama y por eso también hoy queremos hacer un poco una evaluación más allá de lo que haga la Administración General, que, tiene mucha importancia en toda nuestra vida y en las políticas que se deciden, las políticas públicas, como veías recién. Primer golpe del actual gobierno fue cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, desmantelar los programas, desmanteló el programa Acompañar, desmanteló y le bajó el personal a la línea 144, que es la línea para denunciar los casos de violencia de género, desmanteló el programa ENIA, que era para prevenir el embarazo no intencional. Bueno, te digo, más allá de lo que haga el gobierno nacional, hay una agenda que también va por otro lado, pero no podemos correr el cuerpo y decir, no analizar cómo ha venido en esa materia este año. Hilda Bustos es cosecretaria de la CGT Córdoba y también secretaria de los gráficos. Miriam Londero es subsecretaria de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad Municipal. Y Rocío Chinelato es subcoordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Bien, muchísimas gracias. A ver, ¿por dónde empezarías, Rocío, a analizar este año? Bueno, en primer lugar tenemos que hacer un análisis crítico y plantear que la afrenta en relación a las políticas de género es una afrenta contundente en contra de la agenda de derechos humanos que nuestro país ha ratificado y que incluso en términos constitucionales tienen jerarquía constitucional. Cuando hablamos de la temática de género estamos hablando de derechos humanos y en ese sentido es lamentable que la actual presidencia de la Nación, la gestión del Poder Ejecutivo, haya, como ya mencionabas, tomado esta serie de medidas. En términos concretos, más de 19 políticas de género a nivel nacional fueron desfinanciadas o eliminadas dentro de la cartera del Poder Ejecutivo. En ese sentido, desde la Universidad Nacional de Córdoba, más allá de ese análisis crítico que podemos hacer, tratamos de reforzar a partir de la educación
y a partir de una serie de propuestas e iniciativas que se articulan también con distintos sectores de la sociedad, en pos de garantizar que sigan existiendo herramientas para prevenir, por ejemplo, la violencia de género, que como mencionabas, con el cierre de la línea 144, al menos en la universidad, hemos reforzado el equipo para prevenir, atender y sancionar las violencias en la UNC. Realmente es una situación que hacia futuro tenemos que combatir con más políticas que busquen la igualdad, la inclusión y la eliminación de la violencia de género, pero también, al menos desde el sector de la universidad, poder discutir estos discursos de odio que tan mal hacen a la sociedad y que en vez de pensar que los derechos humanos y en particular las políticas de igualdad buscan mejorar la vida de las personas, no quedar entrampados en discusiones que nuestra sociedad en el marco de la vida democrática ya ha saldado hace muchos años. Todo esto que venimos repasando, del cierre de dispositivos públicos para combatir o sancionar las violencias hacia las mujeres y diversidades, se da en el marco en el que hoy tenemos que estar hablando de 273 femicidios entre enero y noviembre en lo que va del año. No estamos diciendo que esto empezó este año, sino que justamente si estamos ante una problemática tan grave, desmantelar los dispositivos la agrava más todavía. Hilda, ¿vos por dónde lo analizarías? Bueno, lo más grave de todo esto que se está describiendo, Milei ha puesto a las mujeres en la línea de fuego, o sea, prácticamente considera no solo a las mujeres, también a las y los pobres, a las y los trabajadores, jubilados, jubiladas, diversidades, los ha puesto como enemigos prácticamente, porque todo este proyecto, experimento, como lo querramos llamar, tiene un objetivo claro, que es terminar algo que es imposible, terminar con el concepto que tenemos de desarrollo social. No solamente dice que la justicia social es una barbaridad, no sé las cosas. Una aberración, una aberración, presidente, ¿no? Sino un concepto. Que ellos esto no lo dicen, pero el desarrollo social, que es algo que ha caracterizado, sobre todo en este siglo que estamos transitando, y como él pretende llevar al país a lo que es su ideal, que es el siglo XIX más o menos, en todo lo que hace a derechos, en lo que hace a avances, en todo esto, bueno, también con el tema de las mujeres es esto, no es casual todo el desmantelamiento y la desarticulación de los programas, que es prácticamente los redujo a la nada. Las provincias hoy tienen que enfrentar la provisión de medicación para poder sostener lo que dicen las leyes todavía, que es la de reproducción responsable, todo esto de la IVE, que prácticamente el Nación dejó de adquirir todos los medicamentos que tienen que ver con esto, y son las provincias las que hoy los están enfrentando. Tenemos constancia de que la provincia de Córdoba, a través de, tanto sea de la municipalidad de Córdoba como de otros municipios y la provincia en sí, están proveyendo estos medicamentos. Lo que pasa es que también las provincias tienen un límite, porque todas y todos conocemos lo que ha sucedido con la distribución de los recursos. Por supuesto, el federalismo ya no existe. O sea, la desarticulación tiene que ver con la destrucción del Estado. O sea, la eliminación de toda política pública. Creo que ese es el fondo. A mí me preocupa también, lo voy a tirar para una segunda ronda, si quieren lo charlamos, pero es más allá de la desarticulación de los dispositivos, es cómo avanza el discurso de odio, que vos creo que tocaste una punta ahí, Rocío, que me parece interesante, porque también desacredita a las políticas, desacredita al movimiento feminista, pone un foco para decir, este es mi enemigo, y eso me parece que es preocupante y habilita muchas cosas, sobre todo cuando el discurso baja del poder. Miren, a ver, con ese desmantelamiento también se recargan mucho los dispositivos municipales y provinciales. Totalmente. Creo que escuchaba cuando avanzaba el programa, veía las cosas que decía y creo que él es un gran provocador, ¿no? En un discurso maquiavélico donde incentiva este discurso de odio, donde la gente aprovecha esta situación, donde la gente tiene un descontento de la clase política. Y es muy común que pase esto en los sistemas democráticos. Somos
en una democracia joven, digamos, porque no llevamos tantos años de democracia. Los países han sabido, los países europeos, los otros países han sabido estabilizarlo. Lo que pasa es que Latinoamérica ha sido una constante de sistemas antidemocráticos y de manejados por sistemas antidemocráticos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿esto qué pasa? Esta provocación que él hace saca de la agenda y enfrenta no solamente a las mujeres, sino a las disidencias, las diversidades. Y vos ves que hoy se recarga todos estos dispositivos. ¿Por qué? Porque la nación le hace a la provincia le recorta recursos. A la municipalidad también se le recortan recursos. Pero ¿qué hacemos ante esto? Porque el problema no es quedarnos con el análisis de esta persona que es maquiavélica, que separa, que saca de la agenda y que los femicidios siguen existiendo, donde los privilegios siguen estando. A replantearnos, el feminismo tiene millones de cosas que replantearse a lo mejor, pero no así, no así. La municipalidad que tuvo que hacer y salir a cubrir y a trabajar codo a codo con la provincia, donde la gente, más pobreza, más violencia. ¿Me entiendes? Y hay que decirle a la gente, volvamos al eje, volvamos a nuestra genealogía, que son los derechos humanos. Nosotros firmamos millones de tratados, somos el país que más firmó y somos el país que más los incumplió, pero los incumplió inclusive cuando no estaba todavía este personaje nefasto. Y lo digo nefasto porque es antiderecho. No me molesta, a mí no me molesta que la gente crea en otro partido. Lo que sí me molesta es que crea en un partido, que crea en una persona o en un personaje que sea un provocador que nos distrae con estas cosas, porque nos está distrayendo y está haciendo cosas terribles. Terribles, sí, ahí ¿no? tocas Este también es el tema. Otro punto interesante, porque hablas de la exclusión de la pobreza, entonces se empiezan a segregar otras agendas, ¿no? Exacto. Vos hablas de derechos. Decís, bueno, tenemos que la recuperar gente una perspectiva entienda. de derechos, pero si no... Exacto, que la gente si no entienda como, que no comer digamos, es un claro, derecho humano. claro. Que no acceder a un sistema de salud es un derecho humano. Nadie está a favor del aborto. Estamos hablando de la interrupción legal del embarazo, como él está diciendo. Entonces la gente consume eso, lo mete, lo discute ideológicamente, lo discute desde un matiz religioso cuando no es así. Lo que estamos hablando es de acceso a la salud. Nadie discutiría esta ley, nadie la discutiría si hubiera acceso a la salud, si la gente pudiese planificar sus hijos, si la gente pudiese darle de comer a sus hijos, si la gente pudiese acceder al sistema de salud, al sistema educativo. Esto es lo que sucede. Entonces estamos hablando de abusos de poder, de abusos de privilegio, como las violaciones, como los abusos intrafamiliares, que son terribles. Entonces estamos bajando en una agenda que la quieren sacar y quieren desviar el eje de discusión, porque atentar contra la mujer es atentar contra los derechos humanos. Y ya lo dijo Simone de Beauvoir, ¿no? Cuando decía, basta una crisis para que se discutan los derechos de los más vulnerables. Y las mujeres están en este rango. Entonces, no comamos vidrio, que la gente entienda que estas discusiones no pasan por una cuestión de un discurso bonito y de la casta política, porque acá la casta no está pagando nada. La casta no está pagando nada, acá lo están pagando las mujeres y los niños, las mujeres que son jefas de familia, donde las tareas de cuidado, y no nos engañemos, tampoco son compartidas, siguen recayendo en la cabeza de la mujer, donde la mayoría de los hogares de Córdoba y sobre todo de nuestra ciudad recaen en cabeza de la mujer, que hoy no va a poder trabajar, que es violentada, donde la política pública se tiene que hacer chicle para poder atender. Y acá hay que volver a recomponer el tejido social. No queda otra. El ajuste no es con la gente. El ajuste se hace y tampoco se diseña. El Estado tiene que estar presente, porque para eso está la política pública. Este es el eje de un sistema democrático. Ahora, Tomás, digamos, lo que decimos, bueno, se desarticulan dispositivos estatales, empiezan las municipalidades, los municipios, las provincias, las universidades a laburar, pero también baja desde la primera magistratura, desde el poder central, desde el propio presidente de la Nación, un discurso muy violento. ¿Vos ¿Cómo se lo combate, Rocío? Bueno, puntualmente, cuando hablamos también de derechos humanos, de derechos de las mujeres y las diversidades, estamos poniendo sobre la mesa datos, evidencia científica, histórica, que comprueban que no es una ideología cuando hablamos de perspectiva de género. Lamentablemente,
una mujer o identidad feminizada muere en Argentina cada 35 horas a causa de un femicidio o transfemicidio, y esa es la problemática que buscamos revertir desde los distintos espacios del activismo, desde los espacios de gobierno y puntualmente desde la universidad. Tenemos un rol fundamental. En primer lugar, para garantizar la progresividad de los derechos humanos y no la regresividad como este gobierno está planteando. Y en ese sentido, con la herramienta de la educación, garantizar la implementación efectiva de la Ley 26061, la Ley de Educación Sexual Integral, que ha demostrado estadísticamente que ha permitido revertir situaciones de violencia intrafamiliar, detectarlas y darles tratamiento para que se aplique justicia. Ha permitido acceder a una serie de derechos en términos reproductivos y no reproductivos para reducir significativamente el embarazo adolescente no deseado. En términos amplios, buscamos incluso desde la universidad, hace pocas semanas, antes de que finalizara las sesiones del Consejo Superior, hemos aprobado Ley Micaela obligatoria para todo el estudiantado de la universidad, garantizando que estos contenidos y estas herramientas que buscan nada más y nada menos una sociedad con menores índices de violencia y ojalá libre de violencia, pueda llegar, y entendemos que la formación de cada futuro profesional con una perspectiva que busque la igualdad en la sociedad y que busque una sociedad libre de violencias es el camino. Y ante la avanzada del gobierno nacional en contra de estos derechos, hay que contestar con más educación, con más derechos y con más igualdad. Y puntualmente, en términos concretos, también con un presupuesto acorde para garantizar que estas políticas subsistan. Al menos en la Universidad Nacional de Córdoba se ha sostenido el presupuesto y se ha avanzado. Y en términos más allá de los distintos espacios políticos, de las distintas facultades, hay acuerdos comunes como comunidad universitaria del sostenimiento y el fortalecimiento también de estas líneas que buscan reducir esos discursos de odio que la presidencia busca poner en la agenda. Pasa también que, si vos tenés, como decíamos recién con Miriam, un ahogo a las provincias, un ahogo a los municipios, un ahogo al presupuesto universitario también, porque hay que decirlo, todavía para el 2025 en el presupuesto nacional está presupuestado un tercio de lo que necesitan las universidades para funcionar, para que se den una idea de también cómo hacia adentro, se empiezan a reformatear algunas cosas. Hilda, ahí Miriam toca algo interesante que es el trabajo feminizado en muchas tareas de cuidado, que eso también hace que recaigan las mujeres, y más en un momento como este, ¿no? Sí, tal es el retroceso que pretende este gobierno nacional que tengamos, que pasamos a dejar de lado, por ejemplo, hay proyectos en el Congreso sobre el reconocimiento del trabajo de cuidados, que pasa por ese concepto de trabajo de cuidado muchísimo de lo que las mujeres padecen en la vida laboral, porque además de sostener a veces el hogar, también la doble jornada existe. La doble jornada es el trabajo de cuidado que miles y millones de mujeres realizan cotidianamente. Hay proyectos de ley en el Congreso que obviamente entendemos que no van a ser tratados, porque claro está, el gobierno nacional no va a admitir ninguna de estas cuestiones. Para él supuestamente el trabajo de cuidado no existe, estoy segura de que eso es lo que piensan. Pero este retroceso yo creo que puede ser, como bien decía acá la compañera de la universidad, puede ser resistido y revertido con la continuidad de las políticas que, por ejemplo, en las provincias se viene realizando sin dejar de lado ninguna de estas cuestiones. Creo que esa es un poco la perspectiva, que en cada ámbito se sostengan estas visiones, se sostengan las leyes, se sostengan los avances. Nos toca a los sindicales, y los sindicales que se viene resistiendo lo de la reforma laboral, que también afecta doblemente a las mujeres, por muchas cuestiones. Primero porque quiere eliminar los derechos laborales, y entre esto entronizar el trabajo precario, premiar a las empresas que no blanquean, toda una serie de cuestiones que ya las conocemos,
pero donde en ese marco las mujeres son las más perjudicadas. Ya eran perjudicadas y ahora más todavía, por la diferencia salarial, por la diferencia de condiciones, por la discriminación. En definitiva, el panorama de las mujeres con este gobierno no tiene ninguna perspectiva. Creo que lo importante es volver a, digamos, defender, pero también el movimiento de mujeres tendrá que volver a movilizarse y tomar en su momento la calle, como ya se hizo, advirtiéndole a la sociedad que no se permitirán retrocesos, porque permitir este retroceso es atrasar el reloj de la historia. Que lo hizo y mucho en este 2024. Miren, me queda 2 minutitos, pero Sí. ¿a qué perspectiva hay para este 2025? La perspectiva es, nosotros, la subsecretaría depende de la Secretaría de Políticas Sociales, que está Raúl Lacaba, donde trabaja, digamos, siempre decimos que estamos con toda la vulnerabilidad de la municipalidad, ¿no? Entonces se coordina un trabajo, vos fíjate que se trabaja en comedores, se trabaja en niñez, en las economías, en los paseos de la economía popular, y ahí la subsecretaría coordina un trabajo en lo que es toda la prevención de violencia. Y lo que sí quería destacar es que vos fíjate cuando decidimos cambiarle el nombre al área que hoy dirijo, se le llamó Subsecretaría de Derechos Humanos, como diciendo, volvamos al eje, muchachos, esto es derechos humanos, muchachos, muchachas, el eje es derechos humanos, que volvamos, que no perdamos esta visión, que no perdamos, ese fue el eje que le puso el intendente Pacerini, de la cual por eso me sumé a este gran trabajo que llevan estos dos grandes personajes, tratando de ayudar al vecino y a la vecina a que esté un poquito mejor. No tenés idea la cantidad de nuevos pobres que hay, familias desalojadas porque no pueden pagar el alquiler. Y ahí está la Secretaría de Políticas Sociales presente, la Subsecretaría de Derechos Humanos colaborando con la diversidad que están sufriendo, con las infancias trans, o sea, con esta cantidad de derechos que dicen no los voy a atender, como dice este gran provocador, y que la municipalidad los tiene que atender porque caminas 2 pasos y los vecinos vienen y están con vos y te piden. Y acá estamos para colaborar y ayudar. Imagino que debe ser bravo porque Terrible. Venimos hablando de un marco social muy complicado y la desarticulación de muchas políticas hace que el trabajo caiga sobre los municipios. Gracias a las tres. Gracias. Y más allá del pesimismo, esperemos un mejor 2025 en esta y en muchas materias, ¿no? A tejer redes con más derechos. Totalmente. Nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta. Quédate que hay mucho más. Ya venimos.